todos aquellos como las amebas, ¿sí? Las amebas básicamente están en este grupo. Ahora, en este otro grupo que nosotros vamos a estudiar hoy día, está o pertenece al subfilo Mastigopora. En este otro subfilo, su órgano de locomoción ya no es temporal como en el anterior grupo, sino tienen un órgano de locomoción permanente. Y este órgano de locomoción permanente, bueno, está constituido por los flagelos, ¿sí? Y todos aquellos que tengan flagelos, entonces pertenecerán a este subfilo llamado Mastigopora, perdón. Entonces, entre ellos podemos mencionar ahí en la diapositiva, están 4 de ellos, que se caracterizan por tener esta característica particular que son los flagelos. Más adelante van a ver que otros grupos están integrados ya, pero por otra característica, por ejemplo, los cilios, ¿no? Entonces, que eso será tema de otro día. En esta otra diapositiva podemos ver ya tal vez separándolos por sitio donde se los va a encontrar estos parásitos, y podemos ver que dentro de estos protozoarios flagelados que tienen esta característica, solamente están 2 que tienen la capacidad de producir patogenia, es decir, la capacidad de producir daño. Ahí vemos a Trichomona vaginalis, que es un parásito del cual hay una clase especial para este parásito, que se va a describir toda su morfología y todas sus características y toda la patogenia. Y hoy solamente les menciono porque pertenece a este grupo, pero es un flagelado que está en las vías urogenitales, es decir, que está a nivel del tracto urogenital. Después existe otro grupo mucho más numeroso que pertenece a los flagelados intestinales. Y en este grupo tenemos a Giardia lamblia, Trichomona tenax, Trichomona hominis, Echinomastic mesnili, Enteromonas, Zetortomonas, Dientamoeba fragilis. Todos estos viven en el tracto intestinal, pero de todos estos, el único que produce patogenia es Giardia lamblia. El resto de los parásitos citados son parásitos comensales, es decir, que no provocan ninguna patogenia, pero que tienen también su relevancia, ¿no? Como en la anterior clase ya el doctor Martínez había mencionado, vamos a volver a recalcar eso. Entonces, en la imagen tenemos algunas de las morfologías que presentan. Básicamente, la mayoría presentan formas de trofozoitos, que vendrían a ser las formas vegetativas y que permiten la multiplicación del parásito, y tienen otras formas de resistencia que van a salir al medio externo y que básicamente se las denomina quistes. Pero también en la imagen que se observa, existen algunos de esos parásitos que no tienen la forma quística, ¿sí? Y vamos a ver que principalmente pertenecen a este grupo, los que se hallan en el género Trichomona, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos parásitos, desglosando y viendo las características de cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces con Xylomastis mesnili. Este es un parásito igual flagelado, es decir, que tiene esta característica que habíamos mencionado. Tiene 2 formas biológicas, una que es el trofozoito, que vendrían a ser todas estas imágenes que ven en la parte superior. Son, diríamos, hasta acá, hasta esta parte, trofozoitos, pero en diferentes posiciones, ¿sí? Son diferentes esquemas de los trofozoitos. Entonces, básicamente tienen esta forma piriforme, ¿sí? Tienen estas medidas de 10 a 15 milímetros de largo. Frecuentemente no se los observa en las muestras de heces fecales. Y estas formas biológicas terminan enquistándose, y las formas de la parte inferior de pronto son las formas quísticas, ¿no? Que tienen alrededor de 6 a 9 micrómetros. Este es el ciclo biológico. Como pueden ver, es un ciclo de tipo monoxeno, es decir, no intervienen hospedadores intermediarios. El hombre es el hospedador habitual de esta parasitosis. El parásito se halla localizado a nivel del intestino grueso, y este es el trofozoito. Esta es la forma que se va a multiplicar, y a medida que vaya descendiendo por el intestino grueso, lo que va a pasar es que se va a ir enquistando,
y esta es la forma quística que va a salir al medio externo, y en el medio externo, ustedes ya saben, el fecalismo va a ser una de las condiciones que va a permitir que esta parasitosis se pueda diseminar en el medio externo. ¿Cómo se disemina? Es decir, las heces fecales llegan a contaminar agua, ríos, o son transportadas los huevos que están en las heces fecales, perdón, los quistes que están en las heces fecales, y estos, por medio de las moscas, de pronto son transportadas y dejadas en este tipo de alimentos. O también las lechugas, ¿no? Como ustedes ya saben, cuando se hace la irrigación correspondiente con aguas hervidas, es otra de las formas en las cuales se contaminan los alimentos y finalmente ingresan por vía oral, ¿sí? Entonces, esta es la forma la cual va a ingresar al hospedador habitual, que en este caso sería el humano. Acá no corresponde mencionar que este es el hospedador definitivo. Recuerden que cuando utilizamos estos términos de definitivo e intermediario es porque hay un ciclo monoxeno, perdón, un ciclo heteroxeno, donde existe un hospedador definitivo y un intermediario. En este caso, no hay necesidad de utilizar el término definitivo, simplemente es el hospedador habitual que alberga la forma vegetativa que se llama trofozoito. Sí, lo mismo en este otro lado, vemos acá, se menciona que puede estar en la luz, son parásitos luminales del intestino delgado y del intestino grueso, es decir, puede haber una colonización extrema de estos parásitos, pero la característica principal es que no provocan ninguna manifestación clínica, ¿no? Y salen con las heces fecales, y esta es la forma vegetativa que se halla en el intestino, y vean que es la característica, ¿no? Tiene los flagelos, su núcleo, su cuerpo parabasal, y bueno, es la forma que posteriormente se enquistará y tendrá este aspecto. Cuando nosotros vemos en una muestra coproparasitológica, este es el aspecto, es decir, generalmente las formas biológicas que permiten el diagnóstico son estas, es decir, los quistes. Ahora, acá cambiamos también la terminología, ya no mencionamos como en los helmintos, en que las formas biológicas eran los huevos. Acá ya son formas quísticas las que nos van a permitir la identificación de estas formas parasitarias. Entonces ahí ustedes pueden ver al parásito, y es una característica tal vez típica de esta parasitosis, la forma del quiste, sí, tiene una forma piriforme. Yo lo asocio más con una forma de pera, ¿sí? Vean acá, aquí hay una, aquí hay otra, pero también puede tener ciertas formas ovaladas, ¿sí? Como estas que no son tan piriformes, esta que es piriforme, estas dos, pero otra de las características es que el núcleo no está de forma central, siempre es excéntrico, es decir, siempre está como a un costado localizado, ¿sí? Entonces esas son las características, ¿no? Entonces principalmente su hábitat es el intestino grueso, y como les dije, no existe descripciones de que estos parásitos puedan provocar cierta patología. ¿Sí? Hay alguno que otro reporte que asocia a algún cuadro de diarrea en inmunocomprometidos, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Nosotros nos quedamos con que estos son parásitos comensales que no producen ninguna sintomatología. Es un parásito ampliamente extendido, ¿no? Está distribuido ampliamente a nivel mundial. El otro parásito se llama Trichomona hominis, ¿sí? Y este parásito, como pueden ver aquí en la imagen central, tiene la misma morfología que los otros parásitos que están en este grupo. Morfológicamente comparten las mismas características con Trichomona vaginalis, que ya les digo, es una infección de transmisión sexual, que más adelante se describirá, y otro que es Trichomona tenax, ¿sí? Entonces, morfológicamente son similares. ¿Qué es lo diferente de estos parásitos? Que se hayan localizados en diferentes sitios, es decir, Trichomona vaginalis va a estar a nivel de los genitales, en cambio, hominis va a estar en el intestino delgado, intestino grueso, y Trichomona tenax va a estar en la cavidad oral, ¿sí?
Estos parásitos que estoy mencionando no tienen la forma de resistencia, es decir, solamente tienen formas de trofozoitos, nada más. Y estas son sus dimensiones, al igual que los demás, presentan cinco flagelos, tienen una membrana ondulante que está a un lado del parásito, poseen un núcleo y además presentan un axostilo. Esta parte central que pareciera como una grieta es el axostilo que se extiende de extremo a extremo. Y como pueden ver acá están en los tres parásitos prácticamente la misma descripción morfológica, ¿no? Y lo importante es que no presentan esta forma de resistencia llamada quiste. Su ciclo biológico también es de tipo monoxeno, es decir, acá está el parásito, sale con las heces fecales y la forma infectante en este caso va a ser los trofozoitos, es decir, los trofozoitos van a ser las formas infectantes que van a permitir que el ciclo continúe. El mecanismo, lo mismo, agua y ciertos alimentos que van a estar contaminados con heces fecales que contienen trofozoitos. A diferencia del anterior, este no tiene quistes, es decir, no tiene formas de resistencia. Otro de los parásitos viene a ser Trichomona tenax. ¿Sí? Trichomona tenax es un parásito que, como pueden ver, está alojado en la cavidad oral, ¿sí? Igual que el anterior, se transmite, o bueno, se multiplica por fisión binaria, no presenta quistes y el vehículo en el cual se van a transmitir corresponde a la saliva. Ahí tienen una imagen de un medio de cultivo donde está un trofozoito, ¿sí? Y están las dimensiones, lo mismo, tienen las mismas características morfológicas, ¿sí? Respecto a este parásito, hay algunas publicaciones que hablan acerca de la capacidad de provocar patogenia, es decir, se asocia con que las gingivitis o las periodontitis crónicas estarían relacionadas con este parásito. Pero también existen algunos otros trabajos que hablan de que no provocaría tal patogenia. En este artículo que lo coloco acá, muestran, ¿no?, cómo algunos pacientes o algunas personas que tenían gingivitis y tenían, bueno, tomaron muestras de la cavidad oral y resulta ser que algunos que presentaban gingivitis o periodontitis resultaron positivos y algunos que no tenían la periodontitis también tenían a Trichomona tenax, así como parásito. Es decir, se encontró en la misma cantidad, tanto en pacientes que tenían periodontitis y en pacientes que no tenían, la misma cantidad de personas con este parásito en la cavidad oral. Cuando se hace el odds ratio, no se encuentra una asociación significativa que por lo menos indique que Trichomona tenax es el responsable de provocar periodontitis. Pero ustedes van a ver algunas publicaciones que, sin embargo, mencionan, ¿no?, que este sería responsable de provocar estas manifestaciones clínicas. Lo que sí tal vez está en relación a este parásito es con provocar periodontitis en pacientes inmunodeprimidos, es decir, en pacientes con VIH. Entonces, en estos pacientes sí se ha visto que podría haber cierta asociación en que se produciría este tipo de manifestaciones o este tipo de cuadros clínicos, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, bueno, el tratamiento corresponde a dar, el tratamiento correspondiente corresponde a metronidazol. También existe otro parásito que se llama retortomonas intestinales, ¿sí? Y este parásito, a diferencia del otro, también tiene flagelos, es muy parecido a las tricomonas, pero a diferencia del otro, este sí tiene la capacidad de enquistarse, ¿sí? Se enquista y los quistes miden más o menos entre 10 a 11 micras y bueno, salen por medio de las heces fecales y también van a contaminar, como han visto ya en las otras imágenes, el agua y los alimentos y bueno, van a producir la contaminación de esto y por vía oral van a ingresar. ¿Quiénes van a ingresar? Los quistes, ¿no? Entonces, casi comparten el mismo mecanismo de infección todas estas formas
todas estas formas parasitarias. Y es interesante, ¿no? Porque en algunos textos se habla de que este parásito coloniza el intestino grueso, ¿sí? Y que ese sería el hábitat. Y en otros también se menciona que está incluso distribuido a nivel del intestino delgado, lo cual es controvertido, ¿no? Porque hay artículos que hablan de lo uno o de lo otro. Pero es un parásito, al igual que los otros, que no ocasiona patología. Finalmente está otro de los parásitos que se llama Dientamueva fragilis, que este todavía es un parásito más controvertido porque no se ha descrito muy bien las características del ciclo biológico y finalmente lo único que se sabe a ciencia cierta es que no produce ninguna patología. Algunos textos hablan de que este estaría adherido a Enterobius vermicularis y que sería uno de los mecanismos por los cuales ingresa por vía oral. De hecho, es que tiene una forma de trofozoito y también en las heces salen algunas formas quísticas con 2 núcleos o con 4 núcleos, pero en la mayoría de las muestras de heces fecales se ha encontrado más trofozoitos que quistes. ¿Sí? Por eso es que todavía está siendo discutido cuál, decir, a qué predomino o cuál sería la forma que estaría involucrada en la transmisión de esta parasitosis, ¿no? Pero existen estas dos posibilidades, de que la transmisión se dé por trofozoitos o también por quistes. Finalmente, acá tenemos un cuadro que de pronto, este esquema resume todo lo que acabamos de hablar. Acá están las detortomonas intestinales, las enteromonas hominis con sus formas quísticas, y acá está pentatricomonas, es decir, este es otro nombre que se le daba a la tricomona hominis y que no tiene quiste, pero de pronto el trofozoito sería la forma que va a permitir la transmisión, ¿no? Y acá tenemos las formas biológicas que van a ingresar por vía oral. Sí, estos parásitos entonces no invaden, sí pueden, sí hacen una aparente colonización del intestino grueso y del intestino delgado, no son invasivos, ¿sí? Es decir, no tienen la capacidad de producir patogenia, como dice ahí, y bueno, son los parásitos que pueden estar de manera frecuente. Estos últimos frecuentemente no se los diagnostica, es decir, de todos los que hemos hablado ahora, de pronto el parásito que frecuentemente es diagnosticado y fácilmente observado en las muestras de heces corresponde a Echinomastis mesnili, ¿sí? Y el hecho de encontrar estos parásitos de pronto nos está mostrando una cosa, que los pacientes tienen, o las personas que están parasitadas con estas formas parasitarias, con estos parásitos, no es que no sea importante, sino que nos están mostrando que existen malos hábitos higiénicos en estas personas, porque estos parásitos van a ingresar por medio de alimentos, por medio de agua, que está contaminada con heces fecales. Entonces, la importancia es esa, es decir, que epidemiológicamente nos están mostrando que estas personas que se hallan con estos parásitos tienen malos hábitos higiénicos. Y si nosotros encontramos estos parásitos en las muestras de heces fecales, de pronto de manera abundante, podemos decir que en cualquier momento esa persona o ese niño va a poder tener la posibilidad de contraer un parásito patógeno, ¿sí? Les vuelvo a repetir, el parásito frecuentemente diagnosticado es Echinomastis mesnili. Estos otros de pronto requieren alguna atención especial para poder identificarlos, para poder verlos, y frecuentemente no son diagnosticados. Sí, entonces esos vendrían a ser todos los parásitos no patógenos flagelados que frecuentemente o que permiten identificar a pacientes con malos hábitos higiénicos. Ahora vamos a pasar a otro que se llama Giardia lamblia, pero a diferencia de los otros que hemos visto hasta ahora, este sí se caracteriza por producir patología, es decir, es un parásito que tiene esa capacidad de producir patología. Y cuando produce patología, produce un cuadro denominado giardiosis, es una enfermedad parasitaria. En esta imagen pueden ver al parásito, es una imagen muy bonita,
ya que acá se ve su disco suctorio, ¿sí? Acá se ve el axostilo, que también lo tiene, y se ven sus flagelos. Acá tendría que estar el cuerpo parabasal, pero vamos a ir viendo que este es el descubridor de este parásito. En 1861, a Anthony van Leeuwenhoek describe por primera vez a estas formas parasitarias. Este investigador de pronto era una persona muy interesante porque lo que hizo es perfeccionar los lentes y con los lentes elaboró un microscopio y ahí en la figura está el microscopio artesanal que logró construir y al ver que las imágenes se podían ampliar sobreponiendo unos lentes, entonces él comienza a observar todo lo que encuentra, ¿no? Y en una de esas decide observar sus heces fecales. Y en las heces fecales encuentra estas formas parasitarias llamadas, bueno, que más adelante terminaron llamándose o denominándose como Giardia lamblia, ¿no? Entonces, es el primero que describió estas formas parasitarias. Entonces, es un parásito que se halla en la mucosa del duodeno, es decir, vive en la mucosa del duodeno, y es uno de los parásitos más extendidos, ¿no? Se halla muy relacionado con la diarrea de los viajeros, es decir, personas que viajan, que cambian de sitio y en estos lugares cambian de hábitos alimenticios, y bueno, ahí contraen la enfermedad, cuadros diarreicos, ¿sí? Los grupos principalmente afectados corresponden a los niños, y las manifestaciones clínicas, bueno, están en relación con los cuadros desde agudos, bueno, están en relación con cuadros asintomáticos, cuadros sintomáticos que se dividirían en cuadros agudos y cuadros crónicos, que tienen sus manifestaciones muy particulares en cada uno de estos. En alguna situación puede incluso llevar a la muerte del paciente y esta parasitosis es responsable de provocar cuadros de desnutrición crónica que al final provocan una disminución de la talla de los niños, ¿no? Ahora, este parásito se halla, esta es su clasificación taxonómica y son algunos de los nombres con los cuales se denominaba este parásito, desde Giardia intestinalis, Giardia duodenalis, finalmente se quedó con Giardia lamblia. En esta parasitosis existen alrededor de 40 especies, ¿sí? Y lo que pasa es que el desarrollo de la biología molecular permitió agrupar a estos parásitos y incluso antes se pensaba, ¿no?, que Giardia lamblia era uno de los parásitos que tal vez se difundía mucho más porque parasitaba a todo tipo de animales, ¿sí? Pero sin embargo eso también quedó descartado, ¿no? Porque vieron que Giardia lamblia era un complejo de especies y actualmente ese complejo de especies se hallan agrupados en 8 grupos genéticos, los cuales reciben el denominativo de ensamblajes. Sí hay los ensamblajes A, B, C, D, están agrupados con esas iniciales del alfabeto, y se ha visto que los ensamblajes A y B son los que están mayormente relacionados con la transmisión de la giardiasis en humanos, ¿sí? Entonces, es una parasitosis algo muy compleja en cuanto a la taxonomía y a las características. Pero de pronto todos estos parásitos, si bien genéticamente tienen características muy particulares, morfológicamente comparten las mismas formas biológicas, es decir, el ensamblaje C es igual morfológicamente al ensamblaje A o B, ¿sí? Entonces comparten las mismas formas biológicas. Las diferencias están en la capacidad de infectar a cierto tipo. Entonces, en esta parasitosis vemos que también, como un principio decíamos, es un parásito flagelado y las formas flageladas van a estar relacionadas con las formas vegetativas. Entonces, ahí vemos la imagen de los trofozoitos, que son las formas vegetativas, y en el otro lado vemos las formas de resistencia, que vendrían a ser los quistes, ¿sí? Y los trofozoitos, lo que les decía hace un rato, están ahí con sus flagelos, su ventosa, sus 2 núcleos, este es el cuerpo parabasal, y su axostilo. Prácticamente tendrían una simetría bilateral, ¿sí? Es decir,
y podemos observarlos con este aspecto cuando se hallan de perfil, de pronto diríamos así, en una muestra de heces fecales. Entonces, estos van a provocar este tipo de daños en las parasitosis. No sé, se saltó mi diapositiva, pero esto de pronto corresponde a una descripción que no corresponde ahora darles, que la doctora Durán les va a dar, pero estas son algunas de las alteraciones que provocan en el epitelio intestinal cuando el trofozoito está adherido a las vellosidades intestinales, ¿sí? Es decir, termina provocando una atrofia, una hiperplasia y un daño por el daño que provoca la presencia de los trofozoitos. Sí, acá están los trofozoitos, vemos con una tinción especial, y el aspecto que tienen es así como se los puede identificar, pero generalmente no se observa en las muestras de heces fecales a los trofozoitos, ¿sí? Es muy raro observar estos trofozoitos, a excepción en algunas situaciones excepcionales como el hecho de que el paciente tenga cuadros agudos de diarrea, una diarrea tan intensa que no permite que el trofozoito se enquiste. Y acá está la descripción que les indicaba, situada las características de los trofozoitos, y cuando finalmente son arrastrados desde el intestino delgado, porque estos sí tienen como hábitat el intestino delgado, el duodeno y ayuno, a medida que van descendiendo, es decir, el cambio de características del medio, es decir, pasar del intestino delgado al intestino grueso, permite que estos se enquisten, y este es el aspecto de los quistes que van a salir con las heces fecales. Entonces, acá nuevamente la característica de los trofozoitos, esta es su descripción, la simetría bilateral, sus discos sustorios, sus dos núcleos que no se observan acá, pero acá sí se observan, sí, y todo lo que permite la identificación. Esto se puede ver, pero ya les digo, con tinciones especiales, pero cuando existen cuadros agudos de diarrea. Sí, acá vemos, estos corresponden a medios de cultivo, acá en las heces fecales, o también en algunas circunstancias, como cuando se hace un aspirado duodenal, cuando se hace con la cápsula de Bell, es decir, se pueden observar los trofozoitos en estas condiciones, es decir, cuando se toma este tipo de muestras. Acá también vemos los trofozoitos, ¿sí? Y finalmente acá están los quistes, ¿sí? Estas son las formas que frecuentemente permiten el diagnóstico. Entonces, son formas ovaladas, ¿sí? El tamaño de 12 micrómetros, son muy característicos y uno puede observar acá en esta imagen de pronto los flagelos invaginados y a veces se observa tan bien el axostilo que parece que hubiera una línea que recorre todo, de extremo a extremo, a todo el quiste. Sí, y tienen esta forma ovalada, casi la mayoría de los quistes tienen esta forma ovoide, ¿sí? Y es muy fácil diagnosticarlos, ¿no? Entonces, ojalá que en algún momento podamos observar, por lo menos a fin de año, tener acceso al laboratorio y que ustedes puedan ver cada una de estas formas biológicas, porque es diferente ver en estas imágenes a ver en microscopía, ¿no? Ver en vivo y directo a estos parásitos, que son muy frecuentes en nuestros niños, ¿no? En las personas que presentan estas parasitosis. Entonces aquí vemos con Lugol el aspecto de los quistes ovoides, pero como pueden ver también algunos pueden tener estas formas redondas, ¿sí? Ovoides, pero el tamaño, ¿sí? El tamaño tampoco son mucho más grandes, ¿sí? Es decir, están en relación con el mismo tamaño. Acá vemos un Echinomastic mesnil, vean cómo la forma piriforme es característico, su núcleo excéntrico, y es tal vez esta imagen la más cercana a la que se ve en microscopía, porque cuando uno ve en microscopía puede ver como si fueran refringentes estas formas parasitarias. Acá en este otro trofozoito, perdón, en este otro quiste de Giardia, se puede ver acá lo que les decía hace un rato, el axostilo, y algunas veces se logra contar incluso los núcleos. Acá vemos 1, 2, 3 núcleos, ¿sí? En algunos se ve 2 a un lado y 2 a otro lado.
Acá en este otro podemos ver el axostilo de extremo a extremo, vemos uno y dos núcleos, ¿sí? De pronto acá habría un núcleo más, que sería el tercero. Y acá en este otro no se distingue, acá podría ser uno o dos, pero este, sin dudar, es un chiste, es un quiste de Echinomastic mesnili, ¿sí? Las siguientes formas parasitarias que corresponden a los trofozoitos. Es decir, en las muestras fecales vamos a ver abundante cantidad de estos parásitos. En los niños es frecuentemente eh, es frecuentemente se observa abundantes quistes de Giardia lamblia, es decir, de pronto es una de las parasitosis más frecuentes y que puede estar prevalente en zonas del altiplano y zonas tropicales, es decir, es un parásito que fácilmente se puede transmitir. Entonces, también aquí ya les adelanto, los quistes ya de por sí, cuando salen con las heces fecales, son formas infectantes, ¿no? Es decir, en los mecanismos de ano-mano-boca pueden estar presentes y la persona puede autoinfectarse. No existe posibilidades de autoinfección interna, ¿sí? Eso les recalco. Acá con una tinción tal vez y con mayor aumento microscópico se observa mucho más claro, mucho más evidente los dos núcleos y el axostilo. Lo mismo acá, estas imágenes que están mucho más claras corresponden a mayor aumento, es decir, este es con 100 y de pronto este es con 40, pero en ambos se puede observar, vean cómo hay un palito ahí que corresponde al axostilo, acá también otro vemos, el axostilo, ¿sí? Y estos núcleos, uno, en cada uno se ve uno o dos, esto corresponde a una muestra, pero observada con 40 de aumento. En cambio, esta otra y esta otra corresponden a mayores aumentos, aumentos de 100 de pronto, ¿no? Porque son mucho más evidentes, al menos esta y esta se observa mucho, con mucho más detalle las características de los núcleos. Este es el ciclo biológico, ¿sí? Entonces, es un ciclo biológico igual, muy sencillo, monoxeno, el trofozoito, su hábitat, el intestino delgado, y vean cómo el trofozoito se divide por una división binaria. Entonces, de uno se fragmenta y sale otro, y en este trayecto que recorre el trofozoito, cuando es arrastrado, simplemente se comienza a enquistar. Y esta es la forma, los quistes binucleados o tetranucleados que salen al medio externo y ya saben, es decir, esta imagen es repetitiva, pero les muestra cómo o por qué mecanismo van a poder ingresar por vía oral. Sí, la contaminación de agua y de todos estos alimentos con estos quistes va a permitir que finalmente ingresen por vía oral. El jugo gástrico, las sales biliares reblandecen esto y una vez que salen estos cuatro se empiezan a multiplicar y bueno, tenemos los trofozoitos correspondientes a nivel de la mucosa intestinal del intestino delgado. Sí, entonces, como pueden ver, es un parásito muy fácil de transmitir. Está el mecanismo de autoinfección externa y la heteroinfección, los cuales van a permitir que la transmisión ocurra. Este de pronto es uno de los parásitos también que más adelante vamos a ver con Cryptosporidium, que se caracteriza por ser muy resistente al cloro, es decir, de pronto uno de los mecanismos más frecuentes de transmisión de la giardia es el agua, porque sobrevive muy bien o resiste muy bien el agua clorada. Bueno, hasta ahí llegaba toda la exposición porque a mí me correspondía dar todo lo que corresponde a el ciclo biológico y a las formas biológicas. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a estas parasitosis que acabo de comentarles. Si no habría dudas, entonces estaríamos concluyendo con la clase correspondiente.
Aquí hay una pregunta. ¿Está presente en el agua potable por su resistencia al cloro? Ah, es muy controvertido, es decir, esa capacidad de resistencia al cloro hace que de pronto el agua que utilizamos pueda tener presente, o decir, puede estar contaminada con quistes de Giardia lamblia y que el cloro no sea, digamos, suficiente como para eliminarlos, ¿no? Ahora, recuerden que no en todos los lugares se hacen procedimientos adecuados de utilización del cloro, ¿no? Entonces, de pronto, tal vez acá en La Paz sí, pero en muchas comunidades, a lo mucho, lo que hacen es instalar tanques de agua nada más, ¿no? O colectan el agua de los ríos, como también acá se hace, ¿no? Es decir, recuerden que nosotros tenemos una represa y esa represa no está cubierta, ¿no? Es decir, está al aire libre porque es gigante y más arriba puede haber gente que haga sus necesidades. Y cuando llueve, esas heces fecales pueden ser arrastradas a estos sitios, a las represas, y pueden ser trasladadas. Lo mismo pasa en las áreas rurales. En las áreas rurales, ¿de dónde captan el agua? Muchas veces captan de las aguas subterráneas, pero también en otros lugares captan de los ríos, es decir, los ríos llenan depósitos de agua y estos depósitos de agua se distribuyen en la población. Y generalmente o a veces no existe un equipo, un personal que se dedique a la cloración del agua, al tratamiento del agua. Directamente esa agua aparentemente limpia, cristalina, que ha sido captada de los ríos, es colectada y, bueno, es distribuida, ¿no? Entonces, puede existir esa posibilidad de transmisión por el agua, ¿no? Por eso es que siempre se debe recomendar el tratamiento de las aguas, ¿no? Y si no se trata ante esa posibilidad de que no esté tratada con cloro, lo mejor es hervir el agua, ¿no? Es una de las recomendaciones que siempre se debe dar. Entonces, lo mismo en relación al ciclo biológico, ya saben, les vuelvo a aclarar porque veía algunos problemas cuando se les preguntaba esto de hospedador definitivo e intermediario. En esta parasitosis, en Giardia, tampoco existiría la posibilidad de mencionar un hospedador definitivo y un hospedador intermediario, o no hay por qué nombrar al hombre como hospedador definitivo, ¿no? Porque simplemente es el hospedador habitual al no existir un hospedador intermediario. ¿Alguna otra consulta más? Si no, estaríamos concluyendo la clase de ahora. El tratamiento de las aguas en esta parasitosis cuenta como medida de profilaxis o de control. Es decir, si se hace un tratamiento de agua, es una medida de control. Si se hierve el agua para consumo propio, es una medida de profilaxis, ¿no? Porque estás evitando la transmisión individual cuando haces hervir el agua, pero si ya tratas el agua, es un mecanismo de control, porque estás haciendo con este tratamiento, evitando la transmisión a toda una población, a toda una comunidad, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Qué factores nos serían inducir que una persona tiene esta parasitosis? Bueno, es todo la siguiente clase, pero la clínica, el cuadro diarreico que van a presentar las personas, nos hace sospechar que tiene un problema intestinal, ¿sí? Y no existe una sintomatología. Ustedes van a ver con la doctora Durán que ella les va a describir que no existe algo que les haga decir, este paciente tiene yardiosis, ¿sí? No hay nada específico. Sí hay algunas características clínicas que les digo va a ser tema de la siguiente, como el síndrome de malabsorción, las características en las heces fecales, de pronto que pueda estar cursando con algún síndrome de malabsorción, de pronto que ese síndrome de malabsorción posiblemente sea relacionado con Giardia lamblia, pero la única forma de decir que este paciente o esta persona tiene giardiosis es mediante el diagnóstico etiológico, ¿no? Es decir, tomar una muestra y en la muestra poder identificar los quistes de Giardia. ¿Sí? Los quistes de Giardia, y ya saben, se puede identificar con exámenes coproparasitológicos y también se puede hacer un diagnóstico de trofozoitos cuando se hace un aspirado duodenal, es decir, con un endoscopio
se colecta el líquido duodenal y se puede observar los trofozoitos, o con la cápsula de Bell, o si se hace una biopsia de pronto, entonces ahí podemos ver los trofozoitos. Pero la única forma de estar seguros de que se trate de Giardia es mediante un diagnóstico etiológico, porque ustedes van a ver que, como su nombre indica, ¿no? Síndrome de mala absorción, ustedes ya saben, síndrome corresponde a un conjunto de signos y síntomas que tienen diversa etiología, entonces, síndrome de mala absorción puede estar provocado por N agentes etiológicos, ¿no? Entonces, características como las heces, también lientéricas, esteatoseicas, hipocólicas, uno de los que puede ser responsable de provocar esto corresponde a Giardia, pero es uno, ¿no? Nada más, es decir, existen otros más. Entonces, la única forma de llegar al diagnóstico etiológico es mediante estas pruebas de diagnóstico directo. Bueno, creo que no hay más dudas, estaríamos concluyendo con la clase y la siguiente semana ya, o no la siguiente semana, el día jueves, la doctora Durán les va a estar dando la patogenia correspondiente a este tema, ¿sí? Bueno, gracias por su atención. Doctora, doctora Allison, gracias por su colaboración. ¿Por qué, doctor?